Amén, amén. Aquí estamos otra vez. Oh, la luz, sí, aquí está mejor. Amén, amén. Sí. Pues aquí estamos de nuevo esta semana y hoy vamos a estar terminando el capítulo 1, los últimos 4 versículos, los versículos 27 al 30 del capítulo 1, esto es de Filipenses, la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1 y los versículos 27 al 30. Y el título que he puesto acá a esta enseñanza en esta noche, que recuerden, no es una predicación, aunque estamos usando por obligación, por la circunstancia, el método de expositivo y también a la vez de exposición, o sea, estamos exponiendo la palabra porque estamos grabando, estamos también en el aire y es por eso que estamos que tratamos de hacerlo con esta dinámica, pero sigue siendo una enseñanza y siguen también ustedes teniendo la libertad de en cualquier momento, si tienen una pregunta, si tienen una intervención, quieren decir algo, lo que sea, pues levantar la mano y preguntar. No hay restricción en esa parte. Solo de mi parte, pues trato de continuar la dinámica por causa de que estamos en el aire. Ok, bien. Vamos a leer, no acostumbro nunca leer el pasaje de antemano, pero hoy son 4 versículos solamente y vamos a leerlo, esos 4 versículos. Y el apóstol Pablo, después que ya él ha estado hablando todo lo que enseñamos el miércoles pasado, el apóstol Pablo está hablando de su propia vida en este caso y está hablando de todo lo que está sucediendo con él, pero vimos una de las cosas más importantes es que Pablo no estaba pensando en él, aún en medio de esta situación de estar preso, de estar allí en Roma, pero en vez de pensar en él está pensando en los hermanos, está pensando en el crecimiento de los demás, está pensando en cómo los demás pues están viviendo, en el testimonio que está recibiendo también de estos hermanos. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice en todo esto y que nosotros deberíamos tomar de ejemplo, como él mismo dijo en una ocasión, él dijo que debíamos ser imitadores de él como él de Cristo. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y es algo que cada uno de nosotros debería también tener la libertad y la convicción delante del Señor de poder decir, siempre que vivamos conforme a la palabra de Dios, aún en nuestras imperfecciones y todo esto, pues hermano, podemos retar a otros a imitarnos, a vivir lo que ven que nosotros estamos viviendo. Es lo que hizo Pablo. Y Pablo, una de las cosas que Pablo dice es que para él el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. Esto significa que Pablo no tenía un valor tan importante para lo que era la vida física. Él estaba mirando que había algo mucho más, de más valor, que él esperaba por fe. Una esperanza que era viva, que era mucho más que lo que tenemos aquí en esta vida. Y Pablo termina con estos 4 versículos y que yo he puesto un título que es una pregunta: ¿qué es importante como creyente para ti? O sea,
¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que es importante para ti como creyente? Y Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y la pregunta es, hermanos, para nosotros, ¿qué es importante para mí como creyente? ¿Qué es importante para usted como creyente? A veces que las cosas importantes de algunas personas son cosas pueriles, triviales. Esto significa, lo primero, algo infantil, infantilidades, cosa de niñada, cosa de niño, o cosas triviales, significa cosas sin valor, que carecen de importancia. Son las cosas que muchas veces le damos importancia. Otras veces para el creyente es muy importante el factor, ¿cómo llamarle? Bueno, religioso. La parte religiosa. ¿Qué es la parte religiosa? La parte externa, lo que está afuera, lo que se ve, es lo que la gente muchas veces le da importancia. ¿Por qué? Porque la gente siempre está empeñado, y de esto no escapa la iglesia, de construir una reputación que, como hemos dicho otras veces, no siempre responde a la integridad del corazón de la persona. Pero a la gente le encanta tener una imagen, o por lo menos proyectar una imagen a la vista de los demás agradable. Y la cosa es, ¿por qué razón? Bueno, porque lo que hacen está enfocado en el hombre y en ellos mismos. No está enfocado en Dios. Y esa es la diferencia con la piedad. La religiosidad se enfoca en el ojo humano y en sí mismo. La piedad se enfoca en Dios. Si una persona es piadoso, él va a tratar de hacer todo para la gloria de Dios. Independientemente de que alguien lo vea haciendo lo que hace, independientemente de lo que diga quien quiera hablar, independientemente de cómo juzgue alguien las cosas, él hace lo suyo convencido de glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque tiene un corazón piadoso. Porque Él es piadoso. A Él no le importa el ojo humano. No le importa lo que la gente diga, lo que la gente piensa. Porque no viven para los hombres, no viven para los demás, como dijo Pablo a los Gálatas. Ahora dice, si yo todavía sirviera por medio de la ley, pues lo que estaría sirviendo al ojo humano, estaría sirviendo a los hombres. Pero debemos servir al Señor. Al Señor, como piadoso que nosotros debemos ser, no religioso simplemente, porque hay cosas que son mucho más importantes que lo que la gente pudiera
decir. Y lo primero que nosotros vemos es dividido esto en cuatro partes, pero el versículo 1 lo quise poner 2 puntos en el versículo 1. Y lo primero es, número 1, la respuesta a esta pregunta sobre qué es importante como creyente para nosotros. ¿Qué es importante? Pues lo primero que vemos es que es importante que vivamos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Que vivamos como es digno del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es digno del Evangelio de Jesucristo? Pues es digno del Evangelio de Jesucristo que nosotros vivamos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor. Si vamos a un poquito allá atrás, a Efesios capítulo 4, está ahí mismo a 2 hojas, pasa a 2 hojas o 3, no sé. Pero ahí mismo. Y vemos los primeros 3 versículos de ese capítulo 4 de Efesios. Nos comienza a decir o nos dice cómo es esa manera digna de vivir el Evangelio de Cristo. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿De qué vocación? ¿Para qué dice la palabra de Dios que el Señor desde que nos eligió? ¿Para qué? Efesios 1:4 casualmente dice que Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos eligió el Señor, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es andar conforme a la vocación que hemos sido llamados. La vocación a que hemos sido llamados es andar en santidad y sin mancha delante de Él. ¿De qué manera? Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, hermano. Y dice con toda. No dice con una parte. No dice con una, con 2, con 3. Con toda humildad y mansedumbre. Debemos andar conforme la vocación como hemos sido llamados para que podamos andar digno del Evangelio de Jesucristo. Y créame que son marcas de las que el hombre de hoy y la mujer de hoy carece bastante. Óigame, cuando usted ve la actitud de la gente, y claro, en el mundo, usted se da cuenta que el mundo anda de pie para arriba y cabeza para abajo. Porque la gente no quiere ser humilde. El otro día, por 2 veces vimos aquí en Dallas, tiroteos de vehículo a vehículo, solo porque aquel no le dio la preferencia a porque aquel le pasó al fin que jalan por una pistola, le caen a tiro a la persona porque no le dio la preferencia a aquel que iba a doblar y cruzó primero y se arman sale pistola, tiro, todo esto. Porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre, porque no hay tolerancia hoy día. La gente, el uno con el otro. Se acabó el valor de la vida, se acabó el valor de lo que es la moral. O sea, se acabaron todos estos valores. Y nosotros como cristianos
Hermanos, tenemos que poner el ejemplo, dar el ejemplo. Es lo que significa poner la mejilla. A usted le habla un chofer por ahí en la calle mal, dése tranquilo, cállese, deséele una bendición. No le responda, hermano. Pues cuando viene a ver tiene una pistola y le cae a tiro. Usted y yo seamos humildes, seamos mansos. Y créanme que no lo vamos a hacer por tanto tiempo, porque la vida no es tan larga. La vida no es tan larga. Y estoy diciendo esto porque lo que sigue en este versículo, oiga, ¿qué es lo que sigue en este versículo? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El mundo no puede hacer esto porque el mundo es impío. Pero usted y yo tenemos a Cristo. Y hemos sido llamados conforme a una vocación de santidad, de pureza, de humildad, de humillación, de mansedumbre, de amor, de respeto, de tolerancia, de paciencia, del fruto del Espíritu, hermano. Usted y yo hemos sido llamados a vivir conforme la palabra de Dios, recíprocamente, los unos con los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y tenemos que hacerlo con paciencia, hermano, porque es que todos nosotros somos imperfectos y ofendemos sin querer. Hacemos lo que no queremos. El propio apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, se queja de él mismo, de esto mismo, y dijo que lo que él hacía no lo entendía, porque lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero es lo que hago, dice Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más doy gracias a Dios por Jesucristo. Y hermano, esto es, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde aparecerían las criaturas de Dios? ¿Dónde? Porque no fuéramos hijos si no fuera por la gracia de Dios. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Él nos ha hecho nacer por la palabra y nos ha dado vida, porque Él da vida a lo que Él quiere. Por la gracia de Dios, pero no por nada bueno que haya en nosotros. Y termina diciendo en este versículo 3, solícitos, deberíamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, pronto, hermano, a guardar este vínculo del Espíritu. Y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Los que tenemos el Espíritu de Dios, estén aquí sentados en esa silla, o me estén escuchando en España, en Perú, en Puerto Rico, en Cuba, donde sea que me esté escuchando. Si usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo habitando en usted. Entonces no es difícil que usted y yo podamos cumplir con este versículo 3, siendo prontos, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque como dijo Pablo a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La autora a los hebreos dice, busca la paz y síguela. Y síguela. Hermano, no hay nada que usted pueda hacer
construir nada sin paz. Solo en la paz, como dijo Winston Churchill, en la paz se construyen las naciones. No en la guerra. No en la guerra. Y lamentablemente, hermanos, ¿cómo hay llamadas iglesias, llamados hermanos, que su vida es una verdadera guerra por las rivalidades que veíamos el otro miércoles? Los unos con los otros, las envidias el uno con el otro, la ambición de poder, y etcétera. Porque no están enfocados en Dios, están enfocados en el ojo del hombre y están enfocados en ellos mismos. Usted y yo, hermanos, debemos vivir conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué más? ¿Qué tipo de participación usted y yo debemos hacer, que debemos considerar importante? Y debemos considerarlo importante porque usted y yo estamos puestos acá, seamos líderes o no. En Efesios 4, versículos 11 y 12 dice que Dios estableció el liderazgo en la iglesia, un liderazgo en la iglesia. Y lo estableció para preparar a los santos. Es decir, para equipar a los santos con las herramientas necesarias, con lo que necesita un creyente. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, hermano. Para eso Dios estableció un liderazgo. Pero solo los líderes, no. A toda la iglesia, a todos los creyentes, Cristo dijo: id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que tiene que haber una participación. ¿Y qué sucedió? Dice Hechos capítulo 2 y versículo 47. Y versículo 47. Que el Señor añadía cada día a la iglesia, en esos días, a los que habían de ser salvos, a los que iban siendo salvados. Todos los días el Señor los añadía, iba añadiendo cada vez los que habían de ser salvos. Porque había algo importante para estos discípulos. En el capítulo 1 y versículo 14 dice que estaban todos juntos en la oración. Estaban orando juntos, todos. En el capítulo 2 y versículo 1, otra vez dice que estaban juntos. Los discípulos también estaban juntos allí, en comunión. Versículo 42 dice que estaban juntos allí, alrededor de las enseñanzas de los apóstoles, partiendo el pan en comunión los unos con los otros y en las oraciones. Estaban juntos. Verso 44 dice que estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Verso 46, otra vez, estaban juntos, dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Estos hermanos no solamente estaban juntos físicamente. Esos discípulos no solamente estaban juntos físicamente. Estaban unánimes en pensamiento. Estaban unidos en un solo propósito. En el propósito de edificar
el reino de Dios. Estaban juntos, unánimes, unidos en oración para obtener el poder que Cristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos querían actuar con ese poder, trabajar contando con ese poder, para cumplir la misión que le había sido encomendada. Para ellos era importante el estar juntos, unidos y unánimes. Para ellos esto era importante. Segundo lugar, ¿qué es importante? Pues también es importante, hermano, tu sinceridad. Tu sinceridad debe ser conocida. En este mismo versículo 27, la segunda parte. Debe ser conocida, hermano, por la unanimidad, como tú luchas junto con los demás hermanos por la fe que Dios ha dado a sus santos, a los santos. Eso es lo que dice la segunda parte de este versículo: para que, o sea que yo vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, es decir, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No uno con esta agenda por este lado, el otro tiene otra agenda por acá, por el medio, el otro tiene otra agenda por acá. Cuando es así, no se llega a ningún lado. Y es por eso, hermanos, que la unidad del Espíritu es tan importante en la iglesia. La palabra de Dios dice que no es bueno, es lamentable. Bueno, ya Dios lo dijo desde el principio: no es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor. Pero el predicador en Eclesiastés también dijo lo mismo, que mejor son dos que uno. Porque si uno cae, el otro le levanta. Y dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. O sea que en la medida que se va añadiendo fuerza, Usted tiene, por ejemplo, un trailer ahí parado, lleno de mercancía. Y viene usted solo y lo agarra ahí por el bumper y trata de arrastrarlo. No puede. Viene también el hermano Lupe y tampoco puede. Pero viene, y sigue añadiéndose. Cuando viene a ver, hermano, añadiéndose y pegado del bumper, o los unos pegados de los otros, hermano, no solo arrastran ese camión, lo mueven, sino que lo arrastran y lo llevan a cualquier parte que lo quieran llevar. Porque en la medida que se añade más fuerza, hay más poder. Por eso la palabra de Dios dice que donde hay 2 o más reunidos en el nombre del Señor, allí Él está en medio. Y eso no significa que cuando oramos solo, en persona, Dios no esté ahí. Pero cuando nos juntamos y unimos fuerza, es mucho mejor. Esa sinceridad, hermano, nuestra como creyente, que por la unanimidad en combatir junto como equipo, como cuerpo, hermano, por la fe del Evangelio, somos reconocidos. Hermano, dígame.
Sí. Sí, yo siempre digo que es Cristo, o sea, que estamos usted y yo, pero cuando se añade Cristo, óigame, ya es imposible. No hay nadie que lo rompa. Nadie lo va a romper. Pero Dios, hay uno que dice, bueno, Dios, ok, es Dios. Pero cuanto más se añade cuerda, la soga se vuelve más fuerte. No se rompe, hermano. No se rompe. ¿Ok? Entonces, esa sinceridad, hermano, en la que usted y yo debemos estar firmes en el Señor, inmóvil, sin movernos, hermano. Sin movernos, como dice también en Filipenses 4:1. En un mismo espíritu, como vimos, y que significa un mismo pensamiento, en una misma mente, ¿ok? Me gusta mucho ese versículo 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos, porque ese versículo dice que en la congregación, en los primeros discípulos allí, ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, porque todos tenían las cosas en común, porque eran de un corazón y un alma. Es decir, de un corazón y un espíritu. No estaban divididos, emocional ni espiritual, de ninguna manera. Estaban unánimes estos hermanos. ¿Ok? Pero también estaban unánimes, hermanos, ¿para qué? Para glorificar al Señor, como vemos en Romanos 15:6. Y lo estaban por la fe, hermano, por la fe. Estos eran hermanos de convicción, de una convicción inmóvil, que nadie podía mover, de convicción profunda. ¿Y por qué estos hermanos eran de convicción profunda? Hermanos, porque estaban metidos con Dios. Porque estos hermanos estaban juntos todos siempre estudiando la palabra de Dios alrededor de como dice el versículo 46 del capítulo 2 de los Hechos. Estaban allí con las enseñanzas de los apóstoles, estaban en obediencia y estaban allí donde estaba, como María, estaban sentados allí todo el tiempo a los pies del maestro, aprovechando el tiempo, buscando lo mejor, hermano. Por eso eran diferentes estos hermanos, pero no era que ellos eran mejores que usted y que yo. Muchos de estos hermanos, a Pedro incluso el Señor tuvo que decirle, quítate de delante de mí, Satanás. Mire si eran buenos. No eran tan diferentes que usted y yo. Lo que usted y yo somos es más negligente que ellos. Parece que la llama del Espíritu, a causa de la persecución que pasaba en aquellos días, se mantenía ardiendo bastante alta, bastante fuerte. Nosotros ahora vivimos tan cómodos y se nos hacen las cosas tan fáciles que no vemos la necesidad de estar metidos con Dios, de buscar a Dios, de estar en oración, de hacer semejante a como vivían aquellos hermanos. En tercer lugar, no amedrentados, hermano. Esto es importante, que no nos dejemos amedrentar por nuestros adversarios, aquellos que se oponen al evangelio. Porque, y esto es el versículo 28, porque como dice el apóstol Juan en primera de Juan 4:4, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y hay otro versículo que dice que a lo que tenemos a Cristo, el maligno no nos toca. No nos toca. Ahora, si alguien o si quieren buscar
a Isaías 41:10, también, hermanos, allí usted va a ver lo que dice la palabra de Dios como promesa del Señor. O sea, el Señor está prometiendo allí que, como dice Romanos 3:4, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, Dios es veraz. Y lo que Él dice en ese versículo 10 es: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que dice el Dios al que usted y yo le servimos, hermano. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que para él el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque tenemos promesas que el mundo no tiene. Por último, en cuarto lugar, hermano, ¿qué es importante? Hermano, aún los padecimientos son importantes. A veces nosotros tenemos cualquier pequeña prueba y estamos pidiendo al Señor, Señor, y llora, ay Señor, porque esto, que lo otro. Hermanos, la Biblia dice que padecer por Cristo es un privilegio. Es un privilegio padecer por Cristo. Porque como dice este versículo 29, los versículos 29 y 30. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, hermano. Se nos ha concedido como un privilegio no solo creer en Cristo. Y mire que ya el privilegio de nosotros poder creer en Cristo es grande, no es pequeño, porque estamos hablando de la gracia de Dios, de la gracia salvadora de Dios, de la gracia especial de Dios. La gracia, hermanos, que es por la que el Señor no solamente nos eligió para la salvación, no solamente nos predestinó para que fuésemos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, pero, hermano, es también la gracia de Dios que nos da, como dice Efesios 2:8, esa fe salvadora. Porque hay dos tipos de fe. Hay una fe intelectual, que es la fe común, natural de la gente. Y además la fe de los demonios. Pero la fe salvadora solo la da Dios a aquellos que Él ha escogido para salvación. Y todo lo hace por su gracia, hermano. Por su gracia. O sea que ya el privilegio de creer en Cristo es demasiado grande. Pues dice Pablo acá que no solamente se nos ha concedido el privilegio de creer en Cristo, sino de padecer por Él. O sea que padecer por Cristo, hermano, es una concesión de Dios. No es de los hombres, ni del diablo, ni de Satanás. Nadie puede alzarse con esa prerrogativa. Porque Dios, que nos ha concedido a usted y yo, tanto el creer en Cristo, como que podamos padecer por Cristo, hermano. Es un gran privilegio. Es lo que vemos que dice la palabra de Dios. Y esto usted y yo debemos tomarlo como importante para nosotros. No lo que muchas veces usted y yo pensamos que es importante. Lo que usted y yo pensemos que es importante no tiene valor. Lo que tiene valor, hermano, es lo que Dios dice en su palabra que es importante para usted y para mí. Porque el sufrimiento por Cristo, hermano, debe
es y debe ser común a todos los que hemos sido redimidos por Cristo. Y es lo que vemos en el último verso, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, que el ustedes padecer por Cristo, dice Pablo, no es un asunto personal, individual de cada uno, de este sí, aquel no. No, es algo que dice Pablo, yo estoy sufriendo y ustedes lo saben. Estoy padeciendo esto. Entonces, lo que ustedes pueden padecer, ya yo lo he padecido. Es común a todos los creyentes. Pablo está preso en este momento. Sí, porque está preso en este momento. Y es desde su prisión que Pablo está hablando. O sea que tiene una autoridad espiritual para decir esto que es increíble, hermano. Tiene autoridad bíblica, tiene autoridad espiritual para decir esto, porque en este momento el hombre está preso incluso. ¿Entiendes? O sea, no es desde un foro, o qué sé yo, de un podium de bendiciones y de confort y de toda abundancia y de todo lo bueno que había. No, hermano, es desde la prisión que Pablo está hablando, Pablo está diciendo. Exacto, no es de que en la casa de la playa que él está, no, hermano. Ni tampoco allí en el club tal de donde es socio, en tal resort, de tal playa, de tal complejo turístico, ni cosa que se parezca. No es ahí donde está el apóstol. El apóstol está preso, hermano. Y desde allí él está diciendo lo que está diciendo. De manera, hermano, que como he puesto este pensamiento, dos cosas he puesto aquí. Y es que sufrir por Cristo es una de las marcas más nobles de los creyentes, que no solo no deja dudas, sino que influye acentuadamente en la salvación de muchos. Porque cuando muchos ven en nuestra vida el testimonio de lo que nosotros somos capaces de padecer por el Señor, ¿cuánto no eran los que se salvaban en los mismos momentos en que veían a creyentes atado a un poste, cogiendo el fuego vivo y muchos, aún de los soldados, se convertían en ese momento? Se convertían, hermano. Porque usted no solo agrada a Dios de una manera, sino que muchos pueden ser salvos por el padecimiento suyo y mío. Cuanto más le perseguían a estos hermanos en la iglesia primitiva, más aumentaba el número de los discípulos. Así que, hermanos, no rehuyamos a las cosas que pudieran venir en un futuro no muy lejano, porque va a venir la persecución y va a venir cuando menos esperemos, pero va a venir. Y para cuando venga, usted y yo debemos estar firmes, debemos estar y firme en el Señor, su palabra. Debemos también estar unidos en un solo pensamiento, en un solo espíritu, unidos, unánimes en glorificar a nuestro Dios, y también esa firmeza en una fe, que es una convicción profunda, hermano. Porque cuando sigan aconteciendo las cosas que van a acontecer en un futuro no muy lejano, y comience a tocarnos a nosotros, hermano, que usted y yo estemos listos, estemos preparados.
que tengamos esa vestimenta espiritual que dice en Efesios 6, 10 en adelante, llega al 2. Comenzando por el yelmo en la cabeza y terminando con los pies, con los zapatos del Evangelio, el apresto del Evangelio. Que estemos cubiertos, hermano, por el poder del Señor. Cada uno de nosotros. Porque realmente usted y yo estamos andando como es digno del Evangelio de Jesucristo. Amén. Gracias, oh Dios, te damos, Señor, oh Padre, por tu palabra. Bendícela, oh Dios, en cada mente, cada corazón, oh Señor Dios Todopoderoso. Aplícala tú, oh Señor, oh Dios, en cada uno que la ha escuchado para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.